Bueno, muñequeras, pues vamos a ponernos manos a la aguja con nuestra pequeña a media. Vamos a empezar como siempre ubicando los patrones y empezando a marcarlos. Mirad, cogeremos el cuerpo y lo marcaremos dejando márgenes de costura. Vamos a empezar a coser desde la parte de arriba, incluso con margen de costura. Ya sabéis que me gusta dejar los cuellos altos porque así cuando le ponga el palito sujeta mucho mejor la cabeza. Comenzaremos con un retroceso por la parte de arriba, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso. Súper fácil. La cabecita en esta ocasión, y como os gusta mucho y ya me la habéis pedido, vamos a hacerla con orejas, que también quedan muy simpáticas. Vamos a hacerlo igual que siempre. Empezaremos a coser desde la parte de arriba con un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso, pero pasaremos la máquina de coser justo por este trocito para que nos quede marcado, y así cuando después le pasemos un descosedor y quitemos este trocito nos va a quedar la cabeza perfecta. Después os diré cómo se rellena la cabecita. Bueno, vamos a hacerlo ahora y así aligeramos. Una vez que tengamos cosida la cabeza, quitado todo el margen de costura, aquí le vamos a dar unos piquetes para que las orejillas no nos hagan ninguna cosa rara. Y daremos la vuelta, la vamos a rellenar y vamos a rellenar un poquito solo la parte de las orejitas, muy poco. El resto de la cabeza tiene que ir bien completa, bien llena de relleno para que nos quede durita. Y de esa forma, cuando la tengamos unida al cuerpo, no nos va a caer. Los bracitos, como siempre, vamos a marcarlos dejando márgenes de costura y vamos a empezar desde una parte de aquí, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí dejando un trocito abierto. Daremos la vuelta, quitaremos el exceso de costura, daremos la vuelta y ya podremos rellenar. Esto es como siempre muy fácil. Y las piernecillas las vamos a hacer de esta forma. Yo voy a recortar la parte de abajo que no lleva margen de costura y el resto sí que lo lleva. Vamos a empezar a coser esta pierna desde un lateral, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí haciendo un retroceso. Saltaremos, daremos otro retroceso y volveremos hasta aquí dejando un margen abierto, y en esta ocasión la piernecilla va abierta por la parte de arriba y por la parte de abajo porque le vamos a poner un cartón y una suela, nos va a quedar mucho mejor. Voy a recortar bien todo esto para que luego me coincidan bien los patrones. En esta marca que tenemos aquí, una vez que tengamos cosida la pierna, quitado el margen de costura, vamos a darle aquí un doblez. Lo haremos así hacia adentro como si fuese una bastilla y dejaremos el piececillo en esta altura. Así nos va a quedar y así lo vais a ver mejor. Solamente será esta parte la que rellenemos. Aquí le vamos a dar un doblez, que será donde vamos a unir la parte de la tapeta. Y bueno, pues ya con todo esto me voy a la máquina de coser, voy a coser y a rellenar, y después os voy a dar algunos tips o algunos pequeños truquis o algunos avances según vaya viendo si la cosa se puede complicar un poquito, y os iré enseñando cómo ir rellenando alguna de las piezas, pero tengo tutoriales muy bien explicados que probablemente los añadiré a la lista de reproducción de esta muñequita para que lo veáis con más detenimiento. Si no, los vídeos se hacen muy largos y los tutoriales se hacen eternos, y además no merece la pena volver a repetir lo mismo cuando ya tenemos hecho esos vídeos. Están muy detallados, con muchos truquis, muchos tips, y que además seguramente que os servirán de ayuda. Voy a ponerme manos a la aguja y rápidamente vuelvo con vosotras. Bien, vamos a hacer esta piernecilla y voy a enseñaros cómo yo la hago cuando le pongo la base de cartón. En este caso lo vamos a hacer así, se mantiene de pie sin ningún problema. Está bien rellena, bien dura, con algunas pequeñas formas humanas y sobre todo que tenemos cartón en la base. Una vez que la tenemos cosida, y vamos a recortarla. Y en este caso voy a utilizar esta tijera, pero cualquier tijera os sirve. Con hilo de coser normal vamos a hacerle esta bastilla. Doblaremos hacia adentro por la parte que tenemos marcada.
Vamos a coger el patrón del pie. Tenemos dos patrones, uno del pie y uno del zapato. En esta ocasión vamos a utilizar el del pie y vamos a tener también la precaución de ponerlo en cada pie de una forma diferente, ya que tiene pie izquierdo y pie derecho. Esta parte de aquí, la más alta, es la parte de los deditos gordos y esta es la de los deditos pequeños. Ahora vamos a ponerla sobre un trocito de tejido, dejando como un dedo por todo el contorno, y vamos a rizarlo. Ahora vamos a colocar nuestro patrón, nuestro trocito de cartón, y lo vamos a poner aquí en el centro. También tenemos que marcar la mitad del patrón. Y ahora simplemente tiramos del hilo y vamos a cerrar esta parte de aquí. Vamos a coger un trocito de hilo también de coser normal y vamos a unir los dos extremos. Vamos a hacerle el nudo invisible. Mirad, una vez que tengamos los dos extremos de la hebra, lo enhebramos y nos va a quedar para hacer una lazada. Vamos a coger la parte de los deditos y lo vamos a colocar en la parte de delante de la pierna. Mirad, vamos a ponerlo del derecho y ahora por esta parte de aquí abajo vamos a poner la parte de delante hacia la parte del delantero y la parte del centro que habíamos marcado lo vamos a hacer coincidir con la parte de la costura. Así, de esta forma. Vamos a dar aquí una puntada y vamos a pasar por la lazada. Así no nos queda ningún tipo de nudo. Y ahora vamos a ir haciéndole una puntada invisible. Iremos cogiendo un trocito de la suela y un trocito de la pierna. Pequeñas puntadas. Esto lo haremos por todo el contorno. Así cuando tiremos del hilo, ¿veis? No se nota la puntada. Hacemos un nudo y escondemos el hilo. Y ahora ya podemos quitarle este hilván. ¿Veis? Y así nos quedará la piernecilla preparada para ponernos a rellenar. Podemos utilizar cualquier rellenador que tengamos. Este, que es el último que yo he comprado, la verdad es que me gusta un montón, va bastante bien. Y también los que hago con palitos de brocheta, que también me gustan mucho. Este, que lo utilizo para darle la vuelta a las piezas, es otro palito de madera, le hice punta y después lo limé. De esta forma no me rompe el tejido. Con él voy a ayudarme a darle la vuelta a esta pierna y darle la forma. Y ahora ya podemos empezar a rellenar. Yo utilizo guata siliconada, es lavable, antialérgica y también para los bebés o para los nenes no les hace ningún daño. Se puede lavar, creo que hasta 30 o 40 grados de temperatura.
No apelmaza, no hace grumos y la verdad es que va bastante bien. Llevamos toda esta primera parte de relleno hacia la parte de la punta. Y nos aseguramos de que el pie quede bastante duro, bastante relleno, ¿veis? Ahora seguimos rellenando como hacemos normalmente. Tiene que quedar bastante dura, ya que va a aguantar todo el peso de la muñequita. ¿Veis? Nos debe quedar muy dura. Ahora vamos a coger de nuevo hilo de coser normal y vamos a hacerle el nudo invisible. Vamos a coger la piernecilla, aquí vamos a dar una puntada, vamos a pasar la aguja por la lazada y vamos a cerrar esta pierna. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Así, de esta forma, cuando tiremos del hilo, nos va a quedar la costura completamente cerrada y sin marcas de puntada. Aquí daremos una puntada, un nudo y esconderemos el hilo. ¿Veis? Y nos queda así. Ahora vamos a hacerle la rodilla, la forma de la rodilla. Vamos a coger el hilo, haremos un nudo y justo donde hace esta forma, aquí abajo, vamos a darle una puntada. Como a medio centímetro de la costura. Vamos a pasar en línea recta. Iremos dando puntadas e iremos tirando del hilo. Iremos haciendo estas puntadas hasta que veamos que el hilo ofrece resistencia. Cuando eso ya lo hayamos conseguido, sacaremos el hilo por cualquier sitio y ya está. Haremos igual con la zona del tobillo. Entraremos por la parte de atrás y saldremos como a 1 centímetro de la costura y justo donde hace esta forma redondita. Pasaremos de un lado a otro. Y empezaremos a tirar para darle forma al tobillo. Mirad, si os pasa algo así, que al rellenarla se ha desplazado un tejido del otro, ningún problema. Cogeremos hilo,
vamos a pasar de nuevo y vamos a coger de un lado y de otro y vamos a hacer que estos tejidos se vuelvan a unir. A veces cuando hacemos tanta presión para unir estas piezas, una vez que están rellenas, esto suele ocurrir. ¿Veis? Vamos tirando y vamos uniendo. ¿Veis? Y así hacemos que la pierna quede más cerrada. ¿Veis? Se va cerrando sin ningún problema. Y nos queda de esta forma mucho mejor cosida. Ahora vamos a ensamblar todas las piezas de la muñequita.